la ingesta de pequeños objetos, por ejemplo, las pilas botón. Y Viviana Paoli es jefa de otorrinolaringología infantil del Hospital de Clínicas de Buenos Aires y vamos a hablar sobre este tema. Doctora, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro la saluda en Duplex, en L2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme, Viviana. Hola, mucho gusto, Sebastián, ¿cómo estás? Pero muy bien, excelente. Bueno, cuánta cosa que está dejando la pandemia, no solamente porque todavía Totalmente. continuamos con otros guarismos un poco más alentadores, pero en la época más dura o más cruda se han visto un montón de cosas. Accidentes caseros es uno de los títulos a subrayar. ¿Cuáles fueron los más recurrentes? Nosotros, en nuestro caso, la colocación de cuerpos extraños, tanto en nariz, en oído, por ingestión o en vía respiratoria, fue lo más que es un servicio de otorrinolaringología que es muy reconocido y que tiene guardia permanente las 24 horas, entonces hace que tengamos muchísima casuística y como le he comentado en otro artículo, nosotros el año pasado en un congreso presentamos una medición en cuanto a 3 meses de la pandemia con respecto a los mismos 3 meses en el 2019 y había aumentado la colocación por lo pronto de cuerpos extraños en nariz y oído en un 77% con respecto al año en el que no había pandemia. Lo que pasa es que al estar los chicos en contacto, estar todo el tiempo en casa, en contacto con tantas cosas, uno piensa que esas cosas están resguardadas y los niños tienen acceso a absolutamente todo. Y el problema mayor son las pilas, que es en realidad la única urgencia real que hay que extraer lo antes posible por el mecanismo de daño que provoca, ¿no? Claro, bueno, vamos a contar a la gente qué sucede cuando queda adherida a algún órgano, cómo empieza a despedir lo que tiene el hidróxido, ¿no? Claro, la pila se abre. Claro, tiene hidróxido, ¿y eso qué pasa? Es decir, la pila provoca por varios mecanismos lesión. Primero, por el solo hecho de contacto, cualquier cuerpo apoyado sobre algo ya de por sí provoca una pequeña lesión o una hendidura, así de última. Y aparte, al abrirse, porque generalmente estas pilas no tienen un buen sistema de seguridad, se abren y entonces todo ese hidróxido provoca daño, provocando necrosis y una lastimadura en todo el tejido, y eso lleva a que tarde o temprano provoque una perforación. En el oído, como el oído es un ambiente seco, es raro que provoque daño, salvo que haya estado mucho tiempo. Tiene mucho que ver el tiempo de exposición de la pila en el lugar y si la pila es nueva o es usada, porque cuanta menos carga, menos daño provoca. Eso lo hemos investigado y nos hemos dado cuenta que es así. Y por otro lado provoca un efecto eléctrico, entonces provoca toda una necrosis y a nivel de la fosa nasal nos llegan a veces los pacientes con perforación de tabique, que lamentablemente no se puede solucionar cuando es chico, y en el caso de la vía digestiva, porque a vía aérea es muy raro que pase, pero a vía digestiva sí. ¿Y cómo se procede en ese momento? Claro, si ya ha pasado el estómago, generalmente uno sigue al paciente con radiografías hasta que la expulsa. Ahora, si es antes de estómago, hay que retirarlo urgente, porque el solo hecho de que se apoye sobre, por ejemplo, el esófago puede provocar una perforación o una fístula y hasta la muerte. Hay descritos casos de muerte por pila botón. Qué increíble. Y eso, bueno, hay que operar de urgencia. Sí. Se han hecho trabajos, por ejemplo, sobre conejo, que 2 horas de exposición en el esófago ya provoca una perforación. Así que sí. Lo que pasa es que los chicos, la mayoría de los pacientes que hemos tenido, generalmente el chico no está solo, no lo ven colocarse la pila, pero generalmente el chico avisa que se puso una pila o que se puso un cuerpo extraño. Lo que pasa es que a veces uno piensa que es otro cuerpo extraño y no lo considera tanta urgencia, y por eso muchas veces llega el paciente capaz que en 2 o 3 días o más con la pila colocada, ¿no? Pero en el caso de la nariz no tiene tanto síntoma, pero en el caso si bien es una urgencia, es mucho más urgente si pasa a la vía digestiva, obviamente, por el hecho de que se pueda quedar apoyada en alguna parte del tubo digestivo. El paciente tiene tos, puede levantar fiebre, dolores abdominales y torácicos es raro, pero el chico tiene una sensación de disfagia, dificultad para tragar, y generalmente tienen un acceso de tos, como la sensación de expulsar ese cuerpo extraño que pasa vía aérea. Por eso nosotros siempre decimos que
Si no cuenta el médico, sea el médico que sea, ¿no? Pues puede ser un clínico, un pediatra, un otorrino, no cuenta con los medios necesarios, que evite intentar extraerlo. Y lo mismo los padres, ¿no? Porque si está, por ejemplo, en la fosa nasal, uno no se da cuenta y puede empujarla, y ahí que se vaya a la vía digestiva, y ahí sí estamos en problemas, ¿no? Viviana, gracias por este momento y sus conceptos tan valiosos para estar atentos y lograr prevención. No, por favor, muchísimas gracias, porque bueno, como esto va en aumento, porque cada vez los juguetes tienen muchas más pilas, tienen mucho más efectos luminosos y demás, eso lleva a que nosotros queremos que se concientice tanto a los padres como a los médicos para que lo consideren una urgencia. Tal cual. Gracias a ustedes. Por favor. Viviana Paoli, la doctora Viviana Paoli, jefa de otorrinolaringología infantil del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, hablando y alertando sobre las pilas botón, que es un grave accidente casero que se ha incrementado en los últimos tiempos, por supuesto, por el tema de la pandemia.